espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática. Buenas noches, un espacio especial, La Plática, con información de todas partes, principalmente de El Salvador, porque nos concentramos muchas veces en información global, pero también tomamos en cuenta a nuestro Salvador, El Salvador, que siempre es noticia por diferentes razones, por buenas o por malas acciones. El Salvador siempre es noticia en el mundo, a pesar de que si usted lo busca en el mapa casi no se mira, ¿va? Sin embargo, es noticia por muchas razones. Muchas veces han sucedido eventos en El Salvador que se han convertido en noticia mundial y siempre aparecen comentarios en cualquier parte. Los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos tenemos especial cuidado de qué es lo que sucede en El Salvador. Estamos atentos muchas veces a lo que sucede en El Salvador por muchas razones, por diferentes causas, por diferentes motivaciones. Siempre nosotros estamos al tanto, queremos informarnos y trasladarle a ustedes informaciones de lo que sucede en El Salvador. Y este día es un día como que tiene un especial significado para mí, porque ciertamente marcó una historia entre el antes y después en El Salvador. Allá por los años 80, 79, hubo un golpe militar, un golpe de Estado, que marcó la historia salvadoreña, porque estableció ciertos parámetros diferentes. Querían supuestamente con ese golpe militar romper con una hegemonía de gobiernos militares, y casualmente fue el mismo ejército quien dio el golpe, apoyado por civiles que después formaron la Junta Revolucionaria de Gobierno. En el año 79, octubre, para ser más exacto, se dio ese evento. Y básicamente ese evento lo que sucedía es de que quería romper un poquito la escalada que traía el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y este evento lo que quería era quitarle la bandera revolucionaria a la guerrilla. Y empezaron a hacer acciones que ¿cómo le llaman? El grupo organizado, le voy a llamar yo, de gente que se fue a las montañas, decidió trabajar, tratar de cambiar el sistema que existía en ese país. En El Salvador existía un sistema explotador que cometía muchas injusticias contra el trabajador, contra el campesino, contra toda la clase desposeída del país.
cometía muchas injusticias y aparecían voces pidiendo justicia por esa gente. Y uno de ellos era el Frente Farabundo Martí, que se organizó, pero a esas alturas aparecía como brazos armados de diferentes ideologías que no se habían unido todavía. Estaban actuando juntos, pero no tenían una organización formal como lo que tienen ahora, que es un partido político. En ese entonces existían organizaciones, cada quien tenía una forma de actuar, pero al final el sentido les decía que querían conseguir un objetivo común, sacar del sistema a lo que le llamaban oligarquía, a la clase poderosa del país, económicamente hablando, y empezaron a hacer acciones de tipo guerrillero. Y dentro de todos esos elementos existía un papel muy importante en la clase que no era gente común. Hablamos de líderes de la clase religiosa, líderes religiosos como Monseñor Romero, que tenía una labor pastoral al frente de la iglesia con su llamada lucha de clases, y desde un púlpito religioso, a través de su papel que tenía dentro de la sociedad, incitaba mucho a que se respetara la clase trabajadora, que se respetaran los derechos de todas las personas, propugnaba por un mejor orden, propugnaba por una mejor estructura económica, y eso a la larga le llevó a que lo asesinaran en una fecha como hoy, un 24 de marzo de 1980. Ya han pasado 40 años de esa fecha. Hasta el día de hoy todavía no se ha juzgado con certeza a los asesinos. No están purgando una condena los asesinos reales. A lo mejor nunca se va a saber quién fue el que dio la orden, y a lo mejor está todavía riéndose o ya se murió, no se sabe. Se habla mucho de que fue el mayor Roberto Dawson, que ya hace muchos años lo juzgaron, pero no lo juzgaron los abogados de la tierra. Sin embargo, se fue a la tumba sin responder por actos que a todas luces fueron injusticias, fueron asesinatos, ya sea en forma indirecta o directa, pero al fin y al cabo nunca respondieron por esos actos, al menos en las leyes terrenales. Y hoy en día se conmemora esos 40 años del asesinato de Monseñor Romero. Y quiero hacer este programa específico en esa área porque quiero tocar el tema básico de los líderes anteriores y los líderes actuales. Y a lo mejor nos queda un espacio para hablar mucho del tema de moda, que es la crisis del coronavirus. Les voy a presentar un video que tiene como objetivo básico recordar qué es lo que pasó allá por los años 80 y que le costó la vida a Monseñor Romero, que hoy, dicho sea de paso, es un santo a nivel mundial, reconocido por Roma, y que en una fecha como hoy fue asesinado. Pero él siempre tenía, y fíjense que lo que pasaba con Monseñor Romero, en esa época yo me recuerdo, yo en esa época era muy joven, ¿verdad? Me recuerdo que toda la gente no tenía, la mayoría de las personas no tenía televisores.
la mayoría de personas utilizaba radio como un medio para informarse. Y me recuerdo que mucha gente estaba atenta el día domingo a escuchar la homilía de Monseñor Romero. Y todos los domingos en la YSAX, que era una radio del Arzobispado de la República, toda la gente estaba atenta a escuchar la homilía que iba a decir, porque en las homilías que daba, por lo general lo que hacía era llamar, crear, incitar a tener una mejor sociedad. Y pedía a gritos que no se abusara, que la justicia social fuera un mecanismo donde todos los salvadoreños llegáramos y consiguiéramos un mejor país. Independientemente de si usted tiene o no tiene una afiliación de tipo religioso, lo que aquí se tiene que tomar en cuenta es que él era un salvadoreño que luchó desde donde él estaba para exigir justicia social. Y muchos pueden decir que no estaban de acuerdo con él, muchos pueden decir que no les gustaba su forma de actuar, pero la gran mayoría de salvadoreños estaban ávidos de escuchar esas homilías, porque él siempre decía que la razón de ser eran los pobres. La razón de ser de todo líder debería ser el procurar el bienestar de la clase desposeída. Y eso muchas veces convierte problemas, porque las clases dominantes, las que tienen el control de los medios de producción, ellos no quieren ceder ni una pizca de sus intereses. Y por eso muchas veces les cuesta aceptar de que están equivocados en su forma de hacer las cosas. Porque ellos en una forma egoísta no quieren ceder y utilizan el mecanismo que tienen a la mano, que son las Fuerzas Armadas, que son los cuerpos de seguridad, para reprimir a la gente, para evitar que la gente proteste, para evitar que la gente se queje. Utilizan la censura, utilizan todo tipo de artimañas. Y en esas épocas, allá por los 80, utilizaban fuego, balas, torturas, asesinatos, desapariciones. Si alguien no estaba de acuerdo con la forma de pensar del gobierno, simplemente era desaparecido o incluso podía llegar a la muerte, como miles de salvadoreños murieron. Entonces el Monseñor Romero siempre incitaba a que existiera una conciencia social que despertara un interés particular de las clases para que existiera una armonía social y no una división social como hoy en día existe en El Salvador. Porque la polarización social que existe hoy en El Salvador se compara con lo que existía en esos años 80. Se compara a esa división social de criterio por no pensar iguales. Estamos llegando a un punto de inflexión, estamos llegando a un punto bien delicado, donde las ideologías chocan y se convierten en un elemento disociador y que divide a la sociedad misma. Y eso, por supuesto, que no deja avanzar a la sociedad. Les voy a poner un fragmento de lo que decía Monseñor Romero en esa época, que fue creo que fue la última de las homilías, y es un fragmento de lo que él dijo en esa oportunidad. Vamos a escucharlo. Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos.
Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora pues nuestro credo en esta verdad. Esa era la clase de homilía que cada domingo los salvadoreños esperaban a las 9 de la mañana que la radio YSAX transmitiera, porque no existían redes sociales, muchos ni tenían televisor. En ese entonces yo recuerdo que los televisores eran blanco y negro. Eran como de 12 pulgadas pequeñitos. Y la mayoría de gente se informaba a través de la radio. Por lo general eran radios de baterías, no eran radios ni siquiera complejas. Mucho menos existía Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada por el estilo. Y la gente sintonizaba la radio YSAX solo para escuchar las homilías de Monseñor Romero, como un mensaje esperanzador, como un mensaje motivador que le hacía reflexionar y crear en sí mismo una conciencia social,
Porque como Monseñor Romero lo decía en sus homilías, lo que debe de privar en la sociedad es el bien común. El bienestar común de la sociedad es lo que debe de privar. Y no se trata de ideologías. No se trata de que alguien tiene que ponerse una camisa de preferencia de un partido político. Se trata de tener conciencia de que el bienestar de la sociedad es primero, antes que cualquier bienestar individual. Y cuando usted tiene conciencia de clase, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted sea, si al final lo que conviene es lo que la sociedad demanda. Y cuando los gobiernos no escuchan a la mayoría que le demanda su bienestar, que le pide que cumpla con sus obligaciones constitucionales de llevarle lo básico, de procurarle lo básico como lo manda el artículo de la Constitución, donde le manda que el fin primordial del Estado es la persona humana. Ahí no dice que tiene que privar el bienestar de las empresas. Si a través de las empresas pueden conseguir bienestar, qué bueno. Pero lo que dice es de que lo primero es la persona antes que las cosas. Y cuando un gobierno no tiene esa conciencia de que lo que en realidad debe prevalecer es el bienestar general, se pierde en sus objetivos. Y Monseñor Romero lo dijo hace 40 años. Y la forma de incitar a la gente que tenía un grado de responsabilidad significó que ese le quitaran del mapa, que lo asesinaran. Y a partir de ahí, pareciera que los líderes religiosos se echaron para atrás. A partir de que asesinaron a Monseñor Romero, ya no existen líderes religiosos que procuren el bienestar común. Porque los líderes religiosos hoy se pliegan a sus intereses económicos y se ponen al lado del gobierno de turno. ¿Por qué? Porque no quieren perder ciertos privilegios económicos. Porque en primer lugar el gobierno de turno les paga un dinero a esos. Y con eso los calla. Con eso calla cualquier protesta que un líder pueda hacer. Con regalarle un canal de televisión a la Iglesia Católica los cayó en la época de Calderón Sol. Con regalarle una frecuencia de radio los calla. Con darle ciertos privilegios, ahí callan cualquier voz que los líderes quieren decir y prefieren callar y se convierten en cómplices del sistema de turno. Hoy en esta crisis sanitaria, todos están como que si son avestruces. Todos los líderes religiosos de cualquier tipo de religión están como avestruces metidos en un hoyo, predicando desde internet. Y todos sus feligreses o seguidores o como quiera llamarle, bien, gracias. ¿Y dónde quedó aquella enseñanza cristiana? ¿Y dónde quedó aquella forma de predicar del líder espiritual más grande de la historia que sanaba a los leprosos?
¿Dónde quedó la enseñanza cristiana? Donde Cristo ponía la mano en los leprosos, no les tenía miedo a contagiarse. No tenía miedo a ser infestado por un coronavirus. Y todos los demás religiosos, fariseos, huían de la lepra. Así actúan los líderes religiosos ante las necesidades de la gente. Los líderes religiosos hoy en día son solo de pantalla. Hoy hasta ponen dentro de sus páginas de internet, puede donar aquí. En sus páginas web, los líderes religiosos hoy ya no quieren dar culto porque se van a enfermar. Hoy no quieren estar cerca de la gente porque se van a contagiar del COVID-19. ¿Y los milagros dónde quedaron? ¿Dónde quedó entonces aquella creencia de que todo lo puedo en Cristo? ¿Dónde lo puedo aquello de que nada me va a pasar? No, mire, si usted quiere donar el diezmo, le voy a poner aquí, mire, una página para que usted done. Porque no vamos a hacer cultos, no vamos a hacer misa, porque nos podemos contagiar. Y cuando uno mira a los líderes religiosos de antaño, cuando uno mira a Monseñor Romero que andaba allá en los cantoncitos abandonados de allá por la zona norte, por ejemplo, junto con los campesinos, junto con la gente de a pie, la gente descalza, y él se iba a meter a los lugares más recónditos del país, y la gente no le hacía daño, la gente no lo enfermaba, no lo contagiaba. Fue en la iglesia Divina Providencia, cuando estaba dando una misa, donde un francotirador llegó y le pegó un balazo. Pero la gente lo quería, la gente lo amaba y lo cuidaba. Y él no andaba con el montón de guardaespaldas, no andaba con el montón de chuchos ahí que lo cuidaran. Porque un líder no debe tener miedo a su gente. Un líder no le debe tener miedo al pueblo, porque el pueblo mismo lo va a cuidar si está haciendo las cosas bien. Como dice aquella famosa frase, si nada debe, nada teme. Sin embargo, los líderes de hoy en día prefieren meterse en una cueva, y hoy las redes sociales les permiten eso, ¿verdad? Se meten en una cueva y desde ahí quieren predicar. Porque tienen miedo a llenarse de lepra. Mira lo que hemos llegado los seres humanos. Mira lo que hemos llegado a vernos todos como apestados. Hemos llegado al extremo donde usted y yo no nos podemos ni siquiera dar un abrazo, mucho menos un beso, mucho menos la mano. Uy, se va a contagiar. Si las redes sociales nos lograron separar, las redes sociales nos lograron separar como sociedad, donde los hijos dentro de la misma casa le mandaban un texto a la mamá o al papá. Dentro de la misma casa. Ya no se comunicaban entre ellos. Ya no hablaban entre ellos. Ya no hacían reuniones familiares alrededor de una televisión. Porque cada quien ensimismado en su pantalla del smartphone le mandaba un texto. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo está, papá? Dentro de la misma casa. O el esposo con la esposa, ya no se comunicaban, solamente texteándose entre ellos en la misma casa.
Mira el extremo que estamos llegando. A ese extremo hemos llegado, donde la tecnología nos sirve para alejarnos y no para acercarnos. Y esta peste que ha llegado al mundo nos aleja todavía más. Esto viene a darle el tiro de gracia a la sociedad, porque hoy ya ni siquiera puede estar en el mismo carro los esposos, porque solo puede ir uno en carro. Solo el que maneja puede ir. Mire qué bonito a lo que hemos llegado. Sin embargo, los gobiernos le dicen, mire, ustedes no pueden ir dos en el carro, a menos que el que lleve sea un enfermo y que necesita atención médica o es discapacitado. Pero sí pueden ir el bus a la mitad de su capacidad, ¿va? En asientos separados. Sí pueden ir personas en un bus, siempre y cuando no vaya gente parada, siempre y cuando guarden la distancia dentro del bus. ¿Y quién le garantiza a usted que cuando la persona se sube al bus y toca el pasamano, no se contagia ahí? ¿Quién le garantiza a usted que cuando le da el dinero al motorista y le da el cambio no la contagia? ¿Quién le garantiza a usted que en el mismo asiento donde se pone, toca el apoyo de brazos y se contagia? Pero la idiotez humana nos lleva a pensar de que nos podemos contagiar en todo menos en nada, ¿va? La policía se da la tarea de bajar a las personas que van dos en un vehículo. Solo debe ir uno. Y baja a las personas que van en un bus porque exceden lo que ellos dicen. Y que no con dos se contagia las personas. ¿Acaso ya descubrieron la vacuna ellos? ¿O solo por ser soldados no se pueden contagiar? Y no llevan ni protección ni nada. O el traje militar les da la protección ante el virus. ¿Cuál es el concepto o sentido común que usan las autoridades para decidir que una persona no puede estar cerca de otra? Pero sí te montan un montón de gente en un camión y no pasa nada. ¿Cuál es el sentido común de decirle a la gente que no puede estar cerca porque se puede contagiar? ¿Cuál es el sentido común de decirle a la gente que no puede estar cerca porque se puede contagiar? Sin embargo, usted mira, por ejemplo, reuniones de gente sin protección, reuniones de gente sin protección. Usted las mira. Reuniones de gente sin protección. Y no pasa nada. Ahí hay una reunión en la asamblea. Y no pasa nada. Diputados, funcionarios, gente sin protección, a la par, sentados a la par. Y no pasa nada. O sea que el que está apestado es el pueblo. O sea que el que tiene la lepra es la gente común, la que anda en bus. La gente que anda en bus es la que se puede contagiar. Los funcionarios públicos y diputados y todo eso, ellos no son vulnerables. Ellos pueden estar a la par y no pasa nada. Ellos ya se blindaron, ellos ya no tienen problema. Pero a la gente de a pie le dicen que no puede andar más de dos en un carro. O que no puede andar en el mismo asiento en un bus. Y ese cuadro me dice a mí que
la teoría no sirve. Porque tan humano es una persona, aunque tenga un cargo en el gobierno o en la administración general, como una persona que trabaja en un negocio de comida. La misma vulnerabilidad tiene una persona. Si la teoría es que no pueden estar cerca, esta teoría se rompe cuando usted ve que existen decisiones, cuando usted ve acciones que no le sirven de nada. Por otro lado, estaba yo revisando que existe una queja constante de la gente que está en los albergues. La gente que está en los albergues se queja. Se queja porque dice, literalmente hablando, le mandan una carta a la ministra de Salud, que dicho sea de paso, no sé quién es, si existe o no. Dice, nosotros los representantes de las 255 personas albergadas en la Villa Centroamericana de Mexicanos, le solicitamos lo siguiente. En fecha 17 de marzo del 2020, suscribimos una nota dirigida a su personal y remitida a los correos electrónicos institucionales en la que manifestamos una serie de requerimientos relacionados con el cumplimiento de la cuarentena institucional, la cual a la fecha no hemos recibido respuesta alguna. 17 de marzo mandaron una carta. Estamos a día 24 de marzo. No hemos recibido respuesta por lo anterior y con el fin de garantizar el derecho a la salud de todas las personas acá albergadas, hacemos de su conocimiento que hemos cumplido entre el 9º y 11º día de cuarentena a partir de nuestro ingreso al país por las diferentes fronteras y aeropuertos internacionales, siendo que por medio de información obtenida a través de los diferentes medios de comunicación, revisión de literatura y las posiciones de profesionales reconocidos de la salud, quienes en su mayoría coinciden en que el periodo de incubación del COVID-19 es de 14 días, tiempo que consideramos justo para el cumplimiento de una cuarentena institucional, por lo que apelamos a sus buenos oficios a efecto que previo a las evaluaciones médicas pertinentes se nos permita el retiro de las instalaciones con el compromiso de adoptar las medidas que consideren a bien como Ministerio de Salud para garantizar la prevención del contagio de dicho virus. Es de señalar que todas las personas albergadas en este lugar hemos cumplido con las medidas y orientaciones indicadas, quienes de igual manera han mantenido un control de temperatura de la población, de las cuales han surgido varios casos con temperatura alta, mismas por las que se tiene la sospecha que se trate de influenza, además del deterioro de enfermedades de base como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias agudas, problemas gastrointestinales, situación que nos coloca en una condición vulnerable por el hacinamiento en el que nos encontramos. Sumado a ello, hemos constatado que tanto la calidad como cantidad de los alimentos han disminuido y que sin duda alguna irá disminuyendo en los próximos días, generando con ello un gasto económico y operativo al Estado. Ante ello, y debido a que no se nos ha informado de algún caso que haya sido positivo desde este centro, consideramos a bien que se nos pueda remitir a nuestros hogares, junto a nuestras familias, lo cual ayudaría a fortalecer la atención psicoemocional por lo que estamos pasando.
Por todo lo expuesto, le solicitamos que nos realicen las pruebas pertinentes para la detección de COVID-19 al tiempo de los 14 días a efecto de poder retornar a nuestros hogares, tomando las medidas higiénicas y médicas necesarias. Esta es una carta que dirigieron 255 personas que están en un albergue y que originalmente estuvieron en Jiquilisco. Lo que a mí me llama la atención es de que insisten en tener a la gente en los albergues, pero anoche de un plumazo trasladaron a 273 reos desde una cárcel en Metapán para la cárcel Marión. ¿Y por qué insisten en tener a esa gente sin hacerle un chequeo? ¿Por qué quieren seguir justificando el gasto? ¿Por qué seguir empecinados en querer mantener encerrada a esas cantidades de personas en los albergues si no se les ha comprobado que están afectados? Y ellos pueden tener mejores condiciones en sus casas porque ellos pueden pagar sus gastos. La gente que está ahí es gente que iba de Estados Unidos o de otro país y que tiene su casa donde puede estar tranquilo, tiene condiciones económicas que le permiten tener una mejor alimentación. Y no se le ve la razón por la cual sigan empecinados en tenerlos ahí sin habérseles comprobado que están afectados. No es comprensible la actitud del gobierno, ni las razones que los motivan a tener a esa gente ahí. Yo no acabo de entender por qué seguimos actuando al revés, porque seguimos jugando con el pueblo, seguimos jugando con la gente, seguimos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no queremos entender que hay que tomar en cuenta la opinión de la gente. Hay que tomar en cuenta lo que la gente piensa. No se pueden hacer las cosas en una forma caprichosa solo porque a mí se me antoja. Quiero dejarles una reflexión, porque llegó entonces el momento en el que todos los seres humanos estamos preocupados por una misma cosa. Dentro de todos los corazones que existen en este planeta, sentimos ese deseo inmenso de que esta pesadilla mundial termine pronto y de que no muera nadie más. Más de que encuentren una vacuna rápida, de que logremos ser capaces de cumplir todas las medidas para evitar más contagios en el mundo. El deseo de que aprendamos de una vez que todos los más pobres y los más ricos, los que viven en un país o en otro, somos seres humanos. Ya los líderes deberían de pensar en dejar tanta guerra, en la que no es un virus, sino el hombre el que mata a su propia especie. Ya basta de que un país se centre en bloquear económicamente a otros países, sin importar el daño que le hace a sus habitantes, solo por razones políticas. Ya creo que vamos realmente a llegar a un punto donde debemos de poner prioridades en la vida. Cuidar las plantas, cuidar el aire, cuidar el mar, la tierra, porque son esos los que los mantienen vivos. Porque en el mundo entero
enseña esto cuando somos pequeños. Y luego crecemos y parece que se nos olvida. Logremos valorar en la vida lo que realmente tiene valor. La especie humana alcanzará su grado más alto de conciencia cuando cada pueblo sea capaz de sufrir como propio el dolor ajeno. Y hay una palabra muy famosa que se llama empatía. Pero antes que esa existe el amor al prójimo. Y de eso nos olvidamos a cada instante. Estamos empecinados en querer arreglar el mundo a nuestra manera. Queremos arreglar el mundo en 2 minutos a través de un texto, a través de un meme. Nos metemos a querer arreglar las cosas y los líderes se ríen de nosotros. Los que tienen el poder se ríen de nosotros porque nos ven distraídos, porque nos ven que estamos nosotros empecinados. Están viéndonos correr de un lado a otro preocupados, buscando comprarle todo lo que ellos quieran vender. Más que interesados en la vida, estamos interesados en consumir lo que ellos venden. Ciertamente el mundo va a quedar destrozado económicamente hablando, pero para aquellos que estamos a expensas de un trabajo, va a quedar destruido para aquellos que dependemos de un salario. Y va a quedar destruido peor para las personas que no tienen ni un salario. Para las personas que son desempleadas o que trabajan por cuenta propia, el mundo va a quedar peor. Porque los que por lo menos tenemos un trabajo, dependemos de ese trabajo. Y si ese trabajo se termina, entramos a formar parte al grueso de los desempleados. Pero los que ya estaban ahí como desempleados, esos van a seguir peor porque van a caer a la otra categoría de los desvalidos. Y a mí que no me vengan con atribuciones, que no me vengan con lenguajes religiosos, con mensajes subliminales, porque a mí no me van a convencer que la decisión general de toda la humanidad radica en un par de millonarios que gobiernan el mundo y que tienen los millones suficientes para cambiar muchas cosas. Sin embargo, todos esos miles de billones, billones de billones que tienen, no es capaz para tener una cura para la crisis actual. Porque tienen los millones, pero no tienen la cura. Van a tener siempre dinero, pero si se mueren, se les terminó todo el gozo. Entonces, si esta crisis a los humanos no nos enseña nada, no tiene sentido que nosotros queramos cambiar algo. Los políticos están más empecinados en conseguir un presupuesto elástico. Están más interesados en conseguir un presupuesto que les permita gastar a manos llenas, sin límite. Y para colmo de males quieren que les den un presupuesto sin control. No quieren dar cuenta de los gastos, porque para ellos es un obstáculo, porque quieren comprarle libremente a sus cheros, porque quieren vender sus productos, quieren aprovechar esta coyuntura para hacerse más millonarios de lo que ya son. Y eso es lo que este mundo no ha podido superar. Crisis van, crisis vienen, mueren miles de gente
y la humanidad no despierta de ese letargo. Porque al final, independientemente de su condición, independientemente de su creencia religiosa, o si no es religioso, independientemente está en este mundo a expensas de las decisiones de los líderes del mundo. Está a expensas de que un líder diga se hace o no se hace. Estamos a expensas de que un líder baje el dedo y diga hágase. Porque a mí me place, porque yo tengo el control y qué. Yo soy el que mando y qué. Y todos los demás sujetos a eso. Yo soy el que mando y qué. Y así funciona el mundo. Y por eso es que este mundo cada día está peor. Porque esta crisis nos ha venido a decir, vos no sos nada. Mejor encuevate, allá encerrate, ahí estás feliz, ahí estás seguro, ahí no te va a pasar nada. Pero sorpresa, han descubierto casos de gente que estando encerrada se ha contagiado. Hay gente que no viajó a ningún país de esos problemáticos y se ha contagiado. Ah, sí, dice El Salvador, es que estos casos los hemos importado, dice. Como queriendo justificar, como queriendo darse el taco de que no es culpa de ellos. Si los países tienen culpa por no tener un sistema de salud eficiente. Los países tienen culpa porque le dan más importancia a contratar técnicos de la NASA para ir a descubrir vida en Marte que en crear científicos que descubran nuevos virus y que los combatan. Destinan miles de millones para descubrir si hay agua en el planeta Marte. Y no son capaces de descubrir una vacuna que les está quitando la vida. Porque no le han puesto atención a desarrollar mecanismos de control sanitario que hagan este mundo más sano. Solo en este estado de Texas no existen, óigase bien, no existen ríos que sean adecuados para bañarse. No existen playas que sirvan para bañarse. No existen lagos que puedan ser utilizados para bañarse. Todos son contaminados. Ríos, lagos, riachuelos, playas, todo está contaminado, a cual está peor. No existe manera de que usted se pueda dar un chapuzón a una piscina que está llena de cloro y ácidos que en lugar de ayudarle a su salud la van a enfermar. El aire está contaminado porque le damos prioridad a producir artículos químicos que a producir alimentos. Y hoy estamos así, ¿ves? Todos. Como dicen en El Salvador, estamos afligidos, ¿va? No hallamos dónde encuevarnos. En cualquier parte del mundo no hallamos dónde meternos para estar a salvo. Los grandes multimillonarios han hecho búnker porque estaban esperando la Tercera Guerra Mundial y esa los iba a aniquilar porque iba a ser una bomba nuclear. Pero antes ellos tienen búnker con
todas las comodidades para ir a encerrarse en el caso de que aparezca eso. Pero no estaban preparados para este tipo de crisis mundial que llegó. Solo en Nueva York el día de ayer duplicaron la cantidad de contagios. Solo el día de ayer se duplicó. La ciudad donde vivo, a partir de hoy, comienza un ciclo donde las personas no podemos salir de la casa a menos que vayamos a hacer actividades de trabajo esenciales, que le llaman, esenciales para la ciudad. ¿Qué son esenciales? Salud, alimentos, industria de acuerdo a la crisis, construcción, cosas así. Lo que no es esencial no tiene por qué salir a menos que necesite ir a comprar comida o ir a comprar medicina. De lo contrario, no. Los otros condados cercanos también están poniendo restricciones, porque aquí se pone por áreas. Los otros condados cercanos están poniendo también encierro en las casas. Y otras ciudades del estado también lo están haciendo. Todavía no existe un encierro a nivel nacional, sino que se está haciendo a niveles estatales con diferentes ciudades. Se están tomando las medidas para encerrar a la gente. Pero a diferencia de nuestro país, aquí usted puede salir de una forma responsable, puede salir a un parque, puede salir a caminar, a correr, puede salir a comprar, siempre y cuando salga eso. Y que tome las medidas adecuadas para evitar algún contagio. Como debe estar cerca, no puede estar cerca de mucha gente. No puede, incluso si va a los parques, no puede andar cerca de la gente, no puede andar tocando superficies metálicas, no puede andar jugando en los juegos infantiles que hay los niños, ¿verdad? Porque se supone de que toda superficie puede recibir el virus y la gente que llega lo toca y se infesta. Esas son las condiciones. De todas maneras, quiero agradecerle la opinión, quiero agradecerle los comentarios, quiero desearles lo mejor y que cada uno de ustedes tenga protección, que cada uno de ustedes, donde quiera que me escucha o me mira, esté protegido. Tome las medidas convenientes y sepa de que la vida no termina aquí. Pero si para alguno terminara, no puede hacer nada. La vida sigue. Y todos dicen, después de esto voy a hacer tal cosa, dicen. Después de esto, prometo que voy a hacer esto, lo otro. Así como alguien cuando está en su lecho de muerte. Pero después, ¿qué? Después que pasen 30 días en El Salvador y las condiciones siguen, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Porque cada día que pasa es un logro para uno. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la vida. Porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que reinar. Nos olvidamos de lo demás. Todos andan queriendo justificar sus actos. Todos quieren justificar sus malas acciones. Pero a la larga cada quien va a dar cuenta de sus actos. Usted no va a responder por los ajenos pecados de otros. Ni otro va a responder por los suyos. Usted va a ser responsable de sus actos.
Así que preocúpese por usted. Es un gusto saludarlos, cuídense mucho. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Mucho gusto, cuídense, hasta el pronto. Podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo.